Ministerio de Salud y probablemente la proyección de qué es lo que va a pasar con las cuarentenas para la próxima semana, toda esta próxima semana que se avecina. ¿Qué expectativas tiene usted respecto a ese anuncio? Expectativas pocas. Yo esperaría que se avanzara en el tema de las cuarentenas y es más, yo hoy día creo que hay que considerar seriamente una cuarentena de al menos 15 días de carácter nacional por un tema de capacidad hospitalaria, o sea, las camas de las regiones en donde hoy día no hay contagios, incluso van a ser necesarias para aquellas regiones que van a colapsar y que ya están colapsando durante estos días. Porque además yo creo que el gobierno, y lo digo con todo respeto, tiene que dejar de mentirse. Por ejemplo, este tema de la trazabilidad. Hoy día tenemos exámenes que se están demorando 30 días. A nosotros nos informaron 700 exámenes que estaban con un retraso increíble y algunos superando 30 días. ¿Usted cree que sirve de algo trazar, ¿no? Con 30 días de retraso? O sea, efectivamente en 30 días la gente no solo se contactó con 10 y los que siguen con 10, sino que efectivamente se contagió todo Chile, porque este gobierno está llegando tarde a todas partes y porque no tenemos capacidad ni de laboratorio, ni de testeo, ni de llamado, ni de residencia. Entonces, aquí efectivamente hay que hacer una apuesta completamente distinta y yo creo que hoy día hay un obstáculo central, que es el capitán del barco, el mismo que declaró que estaba navegando en la más completa oscuridad. Creo que no tiene ninguna disposición al cambio de estrategia que hoy día le están pidiendo muchos, ¿no? Y que nosotros se la veníamos pidiendo hace mucho tiempo, pero que efectivamente nunca nos consideran. Alcalde, su cambio de estrategia sería estricto entonces. El otro día dimos una nota de hecho de que incluso una aerolínea comenzó a operar un par de vuelos dentro del propio país donde se acusaba que no se había respetado la distancia física. Me imagino que por lo que usted dice, una cuarentena total de 15 días para todo el territorio nacional implica prácticamente un cierre completo, un cierre completo no solamente de las barreras, de las fronteras, sino que además de las actividades que se realizan en el país. Mire, analicemos los números. Ayer se cambió la forma de cómo contabilizar los decesos de esta pandemia. Si ese criterio lo llevamos hacia atrás, quizás estemos bordando sin duda los 1.700 muertos. Y en los próximos días vamos a llegar a contarlo de más de 100 diarios. Y vamos a tener una capacidad que no vamos a poder responder. Por lo tanto, vamos a empezar a necesitar las camas para la gente solo de Santiago, no de Arica a Magallanes. Yo se lo quiero anticipar, porque efectivamente la cosa se está poniendo demasiado oscura y todavía el gobierno no se decide a ocupar la red primaria de salud de una manera integrada y con mayor coordinación. Nosotros seguimos actuando sin tener la información. Yo le puedo decir que nosotros tenemos información sobre el 60% de los casos que los que nosotros hemos detectado y hemos derivado al nivel central tratando de ayudar, pero aquí efectivamente no se ha cambiado algunas de estas máximas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Vio la reacción de la alcaldesa de Antofagasta cuando le quitaron la cuarentena? ¿Vio cómo salió toda la gente a la calle? Yo creo que eso también impacta en la realidad nuestra. Los alcaldes de la quinta región están todos pidiendo cuarentena regional, todos, sin ninguna excepción, de todos los colores políticos. El gobierno todavía no lo hace a pesar de que la macro región central funciona casi como una unidad desde todo punto de vista. Entonces, efectivamente, yo veo bien poco comprometido a este gobierno. Además, alcalde, déjeme hacer una pregunta porque yo estaba viendo, antes de entrar a pantalla, yo estaba viendo la nota que ustedes estaban presentando y yo le vuelvo a decir, cuando el gobierno aprueba ayudas que sabe que son insuficientes, cuidando la plata, no queriendo endeudarse, conteniendo el gasto fiscal, lo que le está diciendo a la gente es que igual tiene que salir a la calle a buscarse los recursos. Cuando el gobierno decide de manera absurda, completamente absurda, completamente indigna, ¿no?, optar por la entrega de cajas en vez de aumentar los montos de ayuda, gastar una cantidad multimillonaria de plata en los dispositivos logísticos. Usted no se imagina los esfuerzos que estamos haciendo los alcaldes y las municipalidades para poder entregar las cajas del gobierno, que además vienen con una cartita haciendo campaña política del presidente, haciendo proselitismo y cohecho, ¿no? Pero se la estamos entregando nosotros, sin nosotros no lo podrían hacer. Y efectivamente esto es un gasto absolutamente innecesario que podría haberse transformado en más plata para la gente. Alcalde, ahondemos en eso. Las cajas vienen con una cartita firmada por el presidente. Y acusa de cohecho. Viene con una carta que la tengo ahí. Si ustedes me dejan salir un segundo de cámara, se las traigo. Lo esperamos, por supuesto. Por favor. Lo esperamos.
Lo esperamos. Distintas críticas a la entrega de cartas, o sea, a la entrega de cajas, quiero decir. Uno por la complejidad, por lo difícil que ha sido, por la falta de dignidad al entregar. Y eso te iba a decir, a lo que se suma la crítica ayer que hizo Benito Baranda. Y ahora el alcalde dice una nueva crítica. Esta es la carta que viene adentro de las cajas, dice usted. A mí me parece un gesto absolutamente innecesario, un gesto de proselitismo político y de cohecho, pero que además no reconoce el rol que juegan los municipios en esto, porque este gobierno no tiene ninguna capacidad de entregar 2,5 millones de cajas sin que los municipios se activen. Pero además, mire, hoy día yo ni siquiera necesito hablar por mí. Tomo las palabras de Benito Baranda, ¿no? Que no es comunista. Tomo las palabras del presidente del primer partido, del principal partido de gobierno, que le ha dicho al gobierno que su ministro de Economía solo quiere hablar de lo que él quiere hablar. O sea, en el mismo minuto que están llamando a diálogo nacional, está hablando de Mario Desbordes. El presidente del principal partido le dice, ¿sabe qué? Parece que no vale la pena conversar porque usted solo quiere hablar de lo que usted quiere hablar, y lo que usted no quiere hablar sencillamente no está dispuesto a escuchar. Ese es el gobierno que tenemos y lo dice la gente de derecha, lo dice la gente de su sector. Pero no quiero dejar de pasar el adjetivo que utiliza, porque o más bien dicho, el término que utiliza. Hablar de cohecho es hablar de un delito. Usted lo que está diciendo aquí es, estoy diciendo que el gobierno con esta carta innecesaria que nos muestra, está, entre comillas, sobornando. Comprando votos. Claro, uno le puede buscar distintos sustantivos, ¿no? Comprando votos. Sí, porque además, le cuento, mire, yo le voy a contar lo que hace la Contraloría. Yo le voy a contar lo que hace la Contraloría con los alcaldes. Yo, por ejemplo, no puedo entregar ninguna cosa, ni puedo poner mi foto, como lo están haciendo algunos candidatos en muchas zonas que entregan mascarillas, ¿no? Ni con mi nombre ni con mi imagen, porque la Contraloría me prohíbe eso por estar utilizando recursos públicos para hacer una campaña personal. Yo le cuento que los recursos que el presidente Piñera está ocupando son de todos los chilenos y todos los chilenos lo ponemos, por lo tanto las cajas no las está pagando él, ni son sus cajas, son cajas del gobierno y del Estado, ¿no? Y por lo tanto aquí, efectivamente, si usted sometiera esto que yo le acabo de mostrar a la consideración de Contraloría, seguramente habría una reprimenda para el primer mandatario por estar haciendo lo que está haciendo. Además, a mí me parece muy indigno. ¿Sabe por qué? Siempre a la derecha le gusta, y lo hemos visto aquí con muchos grandes empresarios que no quieren pagar más impuestos, apostar por el tema de la caridad. Esta imagen célebre de la persona pobre, harapienta, sentado en la escalera de una iglesia con la mano extendida para ver qué le dan a aquellos que van a rezar los domingos y a los cuales les sobra la plata. No es la caridad la que tiene que resolver los problemas de los chilenos. Es un Estado comprometido con los derechos de los chilenos, es un Estado comprometido con la necesidad de su pueblo y no la caridad. Y aquí lo que están haciendo parecer que esto fuera caridad. Yo le vuelvo a decir, Benito Baranda no milita en mi partido, pero no puedo estar más de acuerdo con él. Pero Benito Baranda hablaba de que era indigno, pero no de que era cohecho. Sí, solo quiero compartir con usted, alcalde, que sí, es tarea del Estado, pero también los civiles y todo el resto de la comunidad tenemos una responsabilidad con nuestros pares, en una situación como la que estamos viviendo, en una situación de pandemia, en que hemos visto además organizaciones sociales muy activas y gente muy solidaria, estando de acuerdo con usted en que el Estado tiene el rol principal, importante e ineludible. También creo que hay que destacar y a lo mejor no caricaturizar y menospreciar la labor de gente que generosamente, ahí mismo en el Consulado de Bolivia hay un grupo importante de personas que de manera anónima, gratuita, han ido voluntariamente, sin que nadie los llamara, a ayudar porque consideran que es lo humanamente correcto. Entonces, claro, la caricatura de que el rico llega a la iglesia y da de manera despectiva dinero, Macarena, habrá algunos que son así, pero no es la mayoría. Yo no he hecho la crítica a quienes están haciendo eso, porque lo están haciendo precisamente porque no tenemos un gobierno y un Estado que haga lo que debe hacer. Y nosotros estamos con las organizaciones sociales haciendo numerosas ollas comunas en nuestra comuna, mucho antes de que empezara ni siquiera a discutirse la posibilidad de entregar una caja. Nosotros estamos entregando cajas, pero yo no he salido a entregar ninguna. Créame que no he ido y ningún medio puede tener una foto mía entregando una caja, porque no me parece esto de movilizar a la señora del presidente con 30 periodistas para ir a entregar una caja, para que alguien le diga gracias. A mí me parece que la verdad
se aleja mucho de la cultura judeocristiana, por lo menos de aquella más consecuente, que dice tener nuestro país. Yo estoy haciendo esa crítica a la solidaridad entre la gente. No, nosotros tenemos un pueblo solidario, pero la verdad es que uno sueña con un país que no tenga que vivir ni de la caridad. O sea, a mí me encantaría, yo siempre apoyo mucho la Teletón, pero a mí me encantaría que la Teletón la financiara el Estado y que además tuviera capacidad para atender a todos y no solo a los que pueden llegar a la Teletón, pero para eso necesita un compromiso del Estado con la discapacidad mucho mayor. Pero Chile se ha ido acostumbrando, parece que es parte del modelo, a poner a la caridad, alcalde, que finalmente la terminan pagando todos los chilenos, ¿no? Todos los chilenos, y no a un Estado que se haga responsable de sus ciudadanos, que es lo que venimos discutiendo desde el 18 de octubre, que hoy día se discute en todo el mundo, pero que al parecer algunos todavía hasta el día de hoy no logran entender. En esta conversación ha deslizado varias cosas. Primero, que hay proselitismo político en la entrega de las cajas, que sería cohecho, que el gobierno no escucha y ha desoído a todos los alcaldes que de forma transversal piden cuarentena, no solo en Santiago, sino que también en regiones, que la primera dama aparece haciendo campaña también, y deslizó un concepto que dijo el gobierno estaba en una agenda secreta, que a mí me quedó dando vuelta. ¿A qué se refiere con esta agenda secreta del gobierno? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la suma urgencia que le puso a este dispositivo de inteligencia militar habilitada para perseguir, ¿no?, a grupos nacionales que puedan atentar contra el orden establecido. Si usted me pregunta a mí, eso huele mucho, suena mucho al enemigo interno que ocupaba como figura la dictadura para aniquilar chilenos y violar sus derechos humanos. Esto el gobierno le puso suma urgencia ayer junto con el proyecto de la infraestructura crítica. A mí me parece que el gobierno tiene prioridades completamente distintas. Alcalde? Mientras la gente se está muriendo en la calle, mientras en algunas comunas la gente se muere sin que le hayan avisado que el COVID llegó, el gobierno está preocupado de su agenda de seguridad interna para intentar impedir el resurgimiento de la protesta social. Entonces yo la verdad veo al gobierno sin agenda, completamente perdido y preocupado de sus propios intereses. O sea, lo que nos está diciendo en el fondo es que el gobierno estaría utilizando el poder que tiene como gobierno, digamos, como oficialismo, para evitar un segundo estallido, una vez que termine la pandemia. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Está mucho más preocupado de eso que de la pandemia. Si usted me pregunta, que le pongan discusión inmediata a leyes que están orientadas a eso y no a resolver los problemas que los chilenos y las chilenas tienen de la pandemia hoy día, a los problemas urgentes, al hambre. O sea, yo creo que el gobierno no tiene brújula, y no lo digo yo solamente. ¿Alcalde? Hay mucha gente de su sector, de su propio gobierno, que hace la misma crítica. ¿Y no reconoce usted un cambio de actitud en el gobierno en los últimos días? Ha habido un llamado a un acuerdo nacional, ha habido una conversación con partidos de oposición, con todos los que hayan querido dialogar, conversar. Se ha abierto incluso a un cambio en el nivel de gastos. En un principio hubo mucha precaución, se habló de que no sabemos cuánto esto va a durar y había sido muy cauto el gobierno. Incluso se está hablando ahora de aumentar ese gasto y se ha abierto a distintas posibilidades que hasta hace semanas eran imposibles. ¿No ve un cambio de actitud en el gobierno en eso? Yo hasta ahora veo un cambio de relato, no de actitud. Las palabras de Mario Desbordes lo demuestran, ¿no? Parece que el gobierno está dispuesto a hablar de lo que ellos quieren hablar, y eso no es una invitación al diálogo. El que hayan dejado fuera de la invitación a varios partidos políticos no habla de una actitud distinta, habla de un discurso distinto. Y desde que empezó la pandemia, el discurso del gobierno, aparte de que ha ido cambiando todos los días, cada vez que tienen que reconocer que se equivocaron, desde estamos muy preparados, estamos más preparados que Italia y Francia, hasta nadie podía estar preparado para esto, ¿no? Desde tenemos todo controlado hasta no sabemos para dónde vamos y navegamos en la oscuridad y no teníamos conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento. Créame que una cosa es cambiar el relato, pero uno no es lo que dice, uno es lo que hace, y el gobierno no ha hecho cambios en la estrategia, y es más, uno ve al ministro de Salud hablando exactamente en los mismos términos. Tenemos un ministro de Salud que le encanta escucharse, es capaz de estar una hora hablando antes del reporte para explicar todos los cambios y todas las vueltas de carnero que se ha tenido que dar en este tiempo, desde la inmunidad de rebaño hasta la inmunidad del 7%. ¿Pero a usted no le parece que hay sensatez en aceptar estas cosas, alcalde? ¿Sensatez de parte del mismo ministro en decir, bueno, estoy navegando en este túnel, en fin, reconozco que esto se ha caído como un castillo de naipes, fue lo que dijo alguna vez? Bueno, ahí hay sensatez también en reconocer que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, que es algo de lo que todos
estamos aprendiendo y que están tratando de corregirlo en el camino. Usted decía, lo que uno espera es transparencia. Ahí no hay transparencia. O sea, es que hasta el día de hoy no hay transparencia. Porque nadie querría reconocer algo así. Pues, ¿quién va a querer reconocer que se está equivocando? Y al decir eso yo creo que en muchos países serios, un ministro que declara lo que declaró el nuestro habría renunciado al día siguiente y habría pedido que alguien que estuviera más capacitado que él para dirigir esta pandemia hubiera tomado las riendas de la misma, porque ya aquí no se necesitan cambios menores, pero además yo le vuelvo a reiterar, una cosa es lo que se dice y el gobierno habla de acuerdo nacional, pero cuando actúa, imagínense, le voy a dar un dato. El gobierno habla de acuerdo nacional, invita a dialogar y le pone suma urgencia a dos proyectos que no tienen ninguna importancia para la ciudadanía y que le entregan a los militares, en conjunto con el ministro de Defensa y el ministro de Justicia, la posibilidad de perseguir a grupos nacionales como enemigos internos. Si a usted me dice que ese es el ánimo de dialogar, sin incorporar a las organizaciones sociales, sin incorporar al mundo social en el diálogo y solo incorporar a los actores que ideológicamente están más cerca de ellos, yo lo vuelvo a decir, yo noto un cambio de relato y todos lo valoramos, pero todavía no vemos los cambios de acción que son necesarios. ¿No? O sea, Benito Aranda decía, mejor paren el transporte de las cajas, que además el dispositivo logístico está considerado que llegue casi hasta finales de junio, hasta finales de junio, ellos han dicho hasta el 21 de junio, pero vamos a terminar de entregar, o sea, imagínense, esa caja que no resuelve, ¿no? Que podría haberse dado con más dignidad, o que podría haber llegado a La Plata como un aumento al ingreso de emergencia que no fuera decreciente, va a terminar de llegar en 30 días. O sea, créame usted que yo percibo que el gobierno está sumamente perdido y que, vuelvo a decirle, está preocupado de una agenda secreta y paralela que no tiene nada que ver con la pandemia. Alcalde, usted ha hablado dos veces de la necesidad de renuncia del ministro de Salud. Usted dice en cualquier país habría renunciado, antes también había deslizado algo así como que no estaba a la altura y que debería haber una renuncia por parte del ministro, al menos eso le entendí yo de sus palabras. ¿Usted evalúa tan mal la gestión del ministro como para creer que en la mitad de una crisis es bueno que exista un cambio? Me imagino, no entiendo mucho de políticas públicas, pero creo que en la mitad de las crisis es ahondar, o podría ser incluso más difícil retomar cambiando el liderazgo. Tendría que ser muy profunda la equivocación, el error, como para en la mitad del camino decir tenemos que cambiar de líder en esto, porque el rumbo hay que girarlo exactamente hacia el otro lado. ¿Usted cree que eso es lo que hay que hacer? Algo así le entiendo. Macarena, ¿qué le diría usted a los familiares de todos los que han muerto pudiendo haber tenido un destino distinto si las cosas se hubieran hecho distintas? ¿Es responsabilidad del ministro? Porque efectivamente esta pregunta pareciera ser una pregunta en el aire y que maneja estadísticas y números, pero no entiende que aquí se han perdido más de 1.100 o más de 1.500 de las vidas de las familias de los chilenos y de las chilenas porque se abordó mal una estrategia. Cuando, por ejemplo, un actor político sale a hacer un experimento social y abre un centro comercial para ver cómo funciona, decretando un incremento, yo creo que con la vida de las personas y con la salud de las personas no se juega. ¿Y usted responsabiliza al si usted me ministro alcalde de las muertes de esas personas? Yo responsabilizo, pero por supuesto, pues aquí quienes son responsables de la estrategia, salvo que usted me diga que efectivamente, porque esto además el ministro lo creía. No, yo no digo nada, yo le pregunto que todos nomás. Se tenían... yo le estoy diciendo, yo le estoy recordando las palabras del ministro. Yo no estoy hablando de sus creencias, estoy hablando de las palabras del ministro. Cuando el ministro dijo, todos nos tenemos que contagiar, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Ni en los países que peor han administrado la crisis se ha llegado a contagiar el 7% de la población. Imagínense Mañalich, de ministro de Salud de China y de India, con 1.500 millones de personas y 1.300 millones de personas, si algún gobierno lo hubiera mantenido en su lugar, si llega donde el presidente, donde el secretario general o donde sea, y le dice, no, los 1.500 millones se tienen que contagiar para salir de esto. La verdad es que es un absurdo, es no entender nada y es partir de premisas falsas. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿sí? En política, cuando se es serio, las responsabilidades se asumen apartándose del cargo. Porque ¿cuál es la otra opción? ¿No? Que tengamos 3.000 muertos o 4.000 muertos en un mes y medio más, gracias a que efectivamente quiere seguir con las cuarentenas dinámicas que según él han funcionado perfecto. Bueno, no están funcionando perfecto, salvo que él nos quiera decir que estamos dentro del porcentaje de población que él esperaba que se muriera. Yo no lo creo.
Sí, pero a veces también en los cambios de gabinete, un cambio más radical. En los cambios de gabinete de alcalde también hay conveniencia en el discurso. Digo que en la oposición, no usted, en general la oposición, cuando hemos visto poner otra cartera, para no dar el mismo ejemplo en educación, por ejemplo, cuando se ha removido un ministro de educación, es palos porque boga y porque no boga. Se remueve un ministro, dicen, lo deberían haber dejado porque ahora hay que empezar todo de cero. Y cuando no se remueve, bueno, ¿a qué hora lo cambian? Entonces aquí también hay un discurso que yo creo que es conveniente en la medida de que a la oposición le convenga, digamos, de que a la oposición le redite algo, ¿o no? Es que aquí no estamos discutiendo de ideas, estamos discutiendo del manejo de una pandemia que va a costarle muchas vidas a nuestro país. Y que además, yo le insisto, aquí partieron de premisas que eran falsas, partieron de estudios de proyecciones, se hicieron asistir por un conjunto de médicos que parecían aplausómetros de que la estrategia estaba perfecta y que hoy día ya aparecen menos en televisión porque al parecer que todo lo que ellos salieron a blindar ideológicamente no se dio. Y ¿a qué médico hoy día estamos viendo que gente se muere en sus casas. No, yo no voy a dar nombres. Nosotros, cualquier persona puede ver todos los médicos que han salido a aplaudir la estrategia y a decir que era correcta y que hoy día aparecen un poco menos. Yo creo que efectivamente esto fue un error y yo espero que no sea Mañalich el que llegue al final de esta pandemia porque los costos van a ser mayores, salvo que él efectivamente dé un cambio concreto. Porque yo hasta el día de hoy, miren, ¿cuál sería ese cambio concreto? Hace un par de días bajó la cuarentena en Antofagasta. Pregúntele la opinión a toda la gente de Antofagasta, pregúntele la opinión a su alcaldesa. O sea, la verdad es que hay un ministro que sencillamente no escucha, que no entiende y que da señales contradictorias todos los días, ¿no? Nueva normalidad, retorno seguro. Mire, todo lo que ha dicho este ministro ¿cuál sería para usted, no pasó. alcalde, un signo de que hay un cambio de estrategia? Ir a una inversión social mucho mayor, aumentar significativamente la ayuda a todas las familias chilenas a través de una renta básica universal de emergencia para poder tener una cuarentena nacional al menos de 15 días, de tal manera de poder eliminar la curva o aplanarla, y si son necesarios más tiempo, porque además le voy a contar una cosa, los países que más han cuidado la economía saben cómo lo hicieron. Vuelvo a poner el caso de Nueva Zelanda. Medidas estrictas 5 semanas y ya tienen todo reabierto. Mire qué notable. Pero ¿y usted cree que el ministro de Salud tiene el poder para implementar todas esas medidas, alcalde? Por ejemplo, meterse en todo. O sea, yo creo que el gobierno, el presidente Sebastián Piñera tiene todas las atribuciones, todas las potestades para tomar las decisiones. El problema es que el ministro representa la línea de un presidente empresario, que igual que todos los presidentes empresarios del mundo, le bajaron el perfil a la pandemia, salieron a decir de manera absolutamente arrogante y irresponsable, ¿no?, que estaban mucho mejor preparados que Italia, que España, que todo el mundo. Sí, yo se lo planteo porque estábamos hablando del ministro de Salud. Entonces, cuando le preguntamos qué cambios radicales debería tener el ministro de Salud para que usted diga, bueno, sigue o puede continuar en su cargo, o debiera continuar en su cargo, usted dice, bueno, primero el ingreso mínimo de emergencia, pero el ingreso de emergencia no depende solamente del ministro de Salud, pues, alcalde. Pero por lo mismo le digo, porque el cambio de estrategia no es solo del ministro de Salud, el cambio de estrategia es de un gobierno, pero usted comprenderá que los presidentes se cambian en elecciones, no se cambian de otra manera. Los ministros los cambia el presidente cuando asume que es un error. No, el presidente parece que no ha asumido ningún error en la conducción, a pesar de que todos los economistas desde el centro, e incluso algunos de centro derecha, hasta economistas de izquierda, le ha dicho que tenemos capacidad para endeudarnos, que podemos efectivamente, no ha querido tomar en serio este tema del impuesto a los súper ricos. Usted sabe, 18.000 chilenos ganan 2.000 millones de pesos al mes. Créame que si a ellos se les pone un 2,5% como impuesto a su patrimonio, ninguno va a bajar su nivel de vida. No van a dejar de comprarse los autos que se compran, ni las casas que se compran, ni los viajes que se dan, ni la comida que se dan. Ninguno afecta nada, alcalde, ¿no?, de su estándar de vida, y podrían ayudar significativamente, pero el gobierno no quiere hacer esto. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando el gobierno puso este impuesto a las propiedades, como para dar una señal en la dirección que estamos hablando, a las propiedades mayores a 300 o 400 millones de pesos, terminó no afectando a los súper ricos, si los súper ricos no tienen la plata en propiedades.
tienen la plata en acciones, Exacto. tienen la plata Alcalde, en bienes de capital, en otras cosas. Sí, a ver, el tema de la reforma tributaria es un tema pendiente y estoy de acuerdo con usted que hay mucho que mejorar y se podría conversar, pero eso es a largo plazo o al menos a mediano plazo, pero estamos en una urgencia, en algo que hay que hacer ahora. Y probablemente no saldría ese acuerdo tributario en las próximas semanas si es que ese va a ser la fórmula para buscar, sí entiendo, la fórmula para buscar recursos. Lo que usted dijo, y quiero retomar ahí para que ahondemos en eso, porque lo de la discusión tributaria, le quiero decir, lo podemos conversar, pero no es para solucionar la urgencia de ahora, no alcanzamos. No, pero Macarena, sí, ¿sabe por qué? ¿Usted cree que saldría un acuerdo? Perdóneme. Sí, no me dejó terminar mi idea. Usted cuando yo lo interrumpo me reclama harto. Ok. Ya, ok. No le interrumpo. Solo quería decirle que lo que usted había planteado respecto a un ingreso mínimo garantizado es lo que transversalmente se está hablando y me gustaría saber de cuánto y por cuánto tiempo cree usted. Bueno, están hablando los economistas de entre 300 y 500 mil pesos. Hay varias cifras muy distintas. Ahí es necesario el acuerdo. Pero yo le quiero hacer un comentario. Bueno. La reforma tributaria que se necesita a usted le permite efectivamente endeudarse hoy día de manera inmediata. Por ejemplo, ocupar esta línea de crédito que le pidió el gobierno al Fondo Monetario Internacional de 23 mil millones de dólares, que parece que se la pidió para ayudar a la Chile, no a las familias chilenas, no a la TAM, digamos, no para las familias chilenas, que fue otra de las críticas que hizo Mario Desbordes. Si usted mete esa discusión hoy día y la aprueba, aunque se apruebe en 6 meses, aunque la plata llegue en un año más, usted puede endeudarse mirando la plata que va a tener. Si mi punto es que es tan difícil encontrar un acuerdo ahí. Es una discusión que va a ser muy larga. Es que yo no creo que sea tan difícil. ¿No? Hoy día. No hay manera, no hay muchas más maneras de abordar esto, ¿no? Acercarnos a lo que hace la OCDE como impuesto a los súper ricos, como impuesto a la renta, no es un tema, a todos les encanta compararse con la OCDE cuando les conviene. Efectivamente, yo creo que aquí, cuando nosotros vemos el esfuerzo fiscal que se está haciendo, que está en torno al 6-7%, y vemos países de la OCDE que han hecho esfuerzos fiscales cercanos al 20 y más % del PIB, usted dice, pucha, que nos falta para parecernos a la OCDE, ¿eh? Nos falta voluntad política para efectivamente compararnos con esos países que todos aspiramos a compararnos cuando nos conviene, y que nos tratamos de alejar cuando no nos conviene. ¿Y usted cree, alcalde, que efectivamente si es que se aplica ese impuesto a los súper ricos, la plata quedaría en Chile? Digo, que esos súper ricos no sacarían su capital y lo invertirían en el extranjero. Bueno, esa es una posibilidad y dentro de la reforma uno puede también poner disposiciones para que esto no ocurra. O sea, ¿no? es una Además, posibilidad que yo le voy a real. decir una Pensemos cosa, que para el estallido social, de hecho, ya se había hablado del flujo de capitales y de que muchas personas lo estaban invirtiendo en el extranjero. Bueno, es que ahí yo le voy a hacer un comentario. Varios empresarios chilenos que acá no les gusta pagar impuestos, en sus inversiones en el extranjero pagan muchos más impuestos de lo que pagan acá en Chile. Por lo tanto, no sé si hay muchos lugares en donde ellos podrían mover sus dineros pagando menos impuestos, salvo que se fueran a los paraísos fiscales, como algunos candidatos a las presidencias de la República, como el mismo presidente, como la familia presidencial, pero eso es un tema distinto, digamos. Si usted me está hablando de paraísos fiscales, bueno, yo espero que eso algún día sea efectivamente un delito en nuestro país, pero si hablamos de impuestos, hay re pocos países en el mundo que pagan menos impuestos a la riqueza